Muy buenos días, queridos amigos, amigas que me escuchan a través de su canal. Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Hoy, miércoles 18 de junio, el título de nuestra lección es La persecución a la iglesia primitiva. Queridos amigos, tanto en el Nuevo y en el Antiguo Testamento encontramos ejemplos de precursores, ¿sí? Encontramos acontecimientos desastrosos, tristes. Encontramos cómo, a pesar de que estos varones eran fieles, trataban de andar en el camino del Señor, sufrían calamidades, pasaban por momentos difíciles. Y hoy en esta mañana, queridos amigos, vamos a ver cómo el libro de Hechos registra una historia que ilustra poderosamente lo que el pueblo de Dios puede esperar a medida que nos dirigimos hacia Él, hacia el escenario descrito que se encuentra ahí en el libro de Apocalipsis. Vemos ahí qué es lo que registra el libro de Apocalipsis, queridos amigos, ¿sí? Y de ahí vamos dice ahí lo que anuncia, nos habla acerca de una bestia, ¿sí? Que aparece, que tenía 10 cuernos, y luego la bestia, la que tiene una herida de muerte y que fue sanada y que se le da un gran poder. Bueno, todo eso, queridos amigos, nos da a entender que habrá un tiempo cual será terrible, porque dice que esa bestia manda a hacer una imagen y que todo aquel que no la adore será eliminado, se le dará muerte. Entonces, queridos amigos, eso anuncia que nos esperan momentos difíciles. Si aún seguimos con vida, todos esos acontecimientos lo vamos a ir viviendo, pero debemos aferrarnos, queridos amigos, a nuestra fe. Debemos aferrarnos a Dios en lo que hemos creído, ¿sí? Para que cuando vengan todos esos momentos difíciles podamos estar así como este varón del cual vamos a hablar en esta mañana. Él estaba bien tranquilo. Vamos a orar para comenzar con nuestro estudio. Amoroso Padre Celestial, gracias le damos en esta mañana por este bonito día el cual usted nos ha dado. Gracias por su cuidado, gracias por todas sus ricas bendiciones. Padre, en estos momentos suplicamos su santa dirección al abrir su palabra, que usted nos dirija. Ayúdanos pues a entenderla y a comprenderla. Se lo suplicamos y se lo rogamos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, vamos al libro de Hechos. Vamos a ver de qué personaje vamos a hablar en este día. Libro de Hechos, capítulo 12, versículo del 1 en adelante. Aquí, queridos amigos, encontramos una historia, la cual vamos a hablar de Pedro. Vamos a leer un poco para ir comprendiendo, pero ahí en casita puede leerlo todos los versículos del 1 hasta el 19. Dice el versículo 1, entonces por aquel tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para matarlos, y a Jacobo, el hermano de Juan, lo hizo matar a espada. Al ver esto, había agradado a los judíos, ¿sí? Procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, cuando le tomó preso, le puso en la cárcel, entregándole a la custodia de 4 escuadras de 4 soldados cada una, con la intención de sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba bajo guardia en la cárcel, pero la iglesia sin cesar hacía oraciones a Dios por él. Queridos amigos, vemos aquí Herodes estaba esperando que pasaran los días de la Pascua para que después de ellos sacarlo y presentarlo ante el pueblo
y así echarle mano, darle muerte. Pero queridos amigos, como todos aquellos cristianos estaban unidos en oración, estaban orando, pidiéndole a Dios que liberara a su hijo Pedro, vemos aquí que Dios responde esta petición que estaban haciendo los demás cristianos. Dice el versículo 7, y he aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Pongan cuidado aquí como lo que dice, queridos amigos. Dice, despertó a Pedro dándole un golpe en el costado y le dijo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Queridos amigos, ¿cómo estaba pasando Pedro? Ya que era la última noche, al día siguiente iba a ser ejecutado, iban a darle muerte, ya que al otro día se terminaba lo de la Pascua. Era esa única noche la cual podía descansar. Y él, en lugar de que estuviera sin dormir, preocupado, ¿qué va a hacer de mí? ¿Cómo estaba? Estaba durmiendo. Por eso dice la pregunta del día de hoy, ¿qué elementos de esta historia podrían presagiar los acontecimientos de los últimos días? Presagiar quiere decir anunciar, prevenir, prever. ¿Qué elementos de esta historia podrían anunciar, podían prever los acontecimientos finales? Queridos amigos, sabemos que nos acercamos a tiempos difíciles, pero ¿cómo debemos de estar los que hemos creído en Jesús, los que esperamos su segunda venida? ¿Cómo debemos de estar? Tranquilos, no alarmarnos. Sí, somos seres humanos y a veces hay dolor, pero debemos tranquilizarnos y confiar en la bendita esperanza que Cristo Jesús vendrá otra vez. Aquí, queridos amigos, quizás uno de los aspectos más notables de esta historia sea el hecho de que Pedro dormía tan profundamente durante la que debería haber sido para él la peor noche de su vida. Quizás debería pasar sin sueño, estar pensando, ¿por qué a mí? Dios mío, quizás estaría pidiéndole a Dios que no lo permitiera. Pero vemos aquí, este ángel tuvo que golpearlo para que despertara a Pedro. Pedro fue milagrosamente puesto en libertad y se dirigió a una reunión de creyentes que paradójicamente dudaban de que hubiera sido liberado, aunque estaban orando por ello. Vemos que dice que al tocar la puerta, donde estaban reunidos, una muchacha fue la que va a contestar, se acerca a la puerta a preguntar quién era el que tocaba, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, para esto Pedro llegó a la casa de María, la madre de Juan, ¿sí? Esta muchacha llamada Rode no abrió la puerta, sino no la abrió por tanta emoción, por la alegría, cuando reconoce la voz de Pedro, ¿sí? Sino que se va hacia los demás, se mete hacia adentro corriendo, dando esa buena noticia que Pedro estaba a la puerta. Ellos la tomaron como loca, le dicen, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que sí era. Entonces ellos decían, es su ángel. Pero Pedro persistía en seguir tocando la puerta, y cuando le abrieron y lo vieron, se quedaron atónitos, ¿sí? Se quedaron perplejos, ¿sí? Pero él, haciéndoles seña con la mano, les dijo que callaran. Y ya cuando entró les contó todo lo que el Señor había hecho. Les contó que el ángel del Señor fue y le tocó, le despertó, le sacó. Dice que en ese momento las cadenas que tenía sujetadas en sus manos
solitas fueron abiertas. Igual las puertas de la cárcel fueron abiertas por sí mismas, ¿sí? Y ya cuando habían salido definitivamente de la cárcel, ya habían llegado a una calle, ahí el ángel lo dejó. Y entonces, queridos amigos, vemos cómo estos hombres, a pesar de que estaban en una ferviente oración, aún así, queridos amigos, ellos dudaban. ¿Cómo es posible que Pedro está aquí? ¿Cómo es posible que fue liberado? ¿Sí? Pero queridos amigos, vemos aquí que estos hombres y mujeres que estaban allí, estaban haciendo oración, pero dudaban también. Queridos amigos, ¿esto qué nos quiere dar a entender? Que debemos orar fervientemente, pero creyendo que realmente recibiremos lo que pedimos. Querido amigo, que no nos pase lo que a estos cristianos les pasó. Debemos orar, pedirle a nuestro Dios, creyendo que lo que pedimos lo hemos recibido, dice las Sagradas Escrituras. Queridos amigos, esto acontece a medida que nos acercamos al final de los tiempos. Así sucederá lo mismo para cada uno de nosotros. Incluso Pedro, aunque fue liberado en esa ocasión, murió finalmente por su fe. Jesús mismo le anunció cómo moriría cuando le dijo estas palabras. ¿Sí? Le dijo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas anciano extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Dijo esto para dar a entender de qué muerte había de glorificar a Dios. Dicho estas palabras, le dijo, sígueme. Queridos amigos, sin lugar a duda, debemos pasar por estas tragedias, ¿sí? Más porque somos el remanente de nuestro Dios, el pueblo escogido por Dios. No debemos alarmarnos, debemos estar tranquilos así como lo estaba Pedro. Él estaba tranquilo, fíjense, sabiendo que era la última noche que él iba a pasar con vida. Él se durmió bien tranquilo porque sabía que aunque muriera, él la tenía ganada porque realmente creía en Cristo Jesús. Querido amigo, amiga que me escucha, ojalá y que eso nos pase a cada uno de nosotros, que siempre estemos confiados en que si vamos al descanso, un día despertaremos y solamente va a ser para ver el rostro de Jesús. Que Dios bendiga su palabra, que Dios le bendiga a usted en grandemente. Oremos para finalizar. Amoroso Padre Celestial, gracias le damos en esta mañana, oh Dios eterno, porque nos ha permitido en esta mañana estudiar sus sagradas escrituras. Ayúdanos, oh Dios eterno, a cada día comprender más y más su bendita palabra. Oh Padre eterno, le pedimos y le rogamos todo esto y lo suplicamos humildemente en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Y amén. Bien, queridos amigos, pues hemos llegado al final de este video. Le agradezco que se haya quedado hasta el final. Le deseo que tenga un día lleno de bendiciones.